Esta historia comienza con una primavera democrática. Después de 7 años de dictadura nace una nueva Argentina. En 1983 los argentinos vuelven a votar. Al retirarse del poder, el gobierno militar dejaba una herencia económica calamitosa. El país se hallaba en plena recesión, una desocupación creciente, una inflación del más del 400%, una deuda externa equivalente al 70% del PBI y sin reservas internacionales. El problema principal legado por la dictadura fue el endeudamiento externo. Ni bien comenzó el gobierno radical, Alfonsín dio precisas instrucciones para garantizar el Tratado de Paz y Amistad con Chile. Se produjo el famoso debate televisivo entre Dante Caputo y Vicente Sadi, que tuvo un impacto decisivo para el triunfo del sí, a favor de la aceptación de la propuesta del Papa Juan Pablo II. 4 días después se firmaba en el Vaticano el Tratado de Paz y Amistad con Chile. El 15 de diciembre de 1983, Alfonsín sancionó los decretos 157-83 que ordenaban enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras y montoneras, y el decreto número 158-83 que ordenaba procesar a las 3 juntas militares que dirigieron al país desde el golpe militar hasta la Guerra de las Malvinas. Durante su gobierno también implementó el Plan Alimentario Nacional, que se hizo conocido por su caja PAN, como solución para afrontar el hambre y la pobreza. Algunos críticos establecían que no se trataba de un programa dirigido a reducir la pobreza estructural, sino de una medida que seguía la tradición asistencialista del Estado argentino y de corto plazo. A mediados de 1986 se impulsó el debate sobre la promulgación de una ley de divorcio vincular. Importantes sectores de la Iglesia Católica iniciaron una campaña opositora, que culminó con una manifestación en Plaza de Mayo bajo el lema de defensa de la familia. Pero, finalmente, el proyecto fue convertido en ley en agosto de 1987. Con respecto al sindicalismo, Alfonsín propuso la existencia de un sindicato por actividad y el quite de personería jurídica a las agrupaciones sindicales que hicieran política partidaria. El Poder Ejecutivo presentó al Parlamento un proyecto de ley de reordenamiento sindical para producir un cambio en la conducción del movimiento obrero, pero esa iniciativa logró unir al peronismo. Así, afianzados, los líderes sindicales desplegaron una intensa acción parlamentaria y lograron obtener los votos necesarios para rechazar la propuesta gubernamental. El ministro de Economía, Bernardo Greenspun, planteó objetivos ambiciosos para su programa económico, para poder lograr un crecimiento del producto del 5% anual, alcanzar un acuerdo sobre la deuda externa con los acreedores, aumentar los salarios reales a un 8%, bajar la inflación. También se resolvió no realizar pagos financieros al exterior del crédito del FMI. Pero el gobierno se topó con importantes dificultades, como el proceso inflacionario, presiones monopólicas de los nuevos grupos económicos, planteos sindicales, trabas en la negociación de la deuda externa, y las políticas económicas de Greenspun no fueron exitosas. Los precios empezaron a acelerarse, por lo que comenzó a pensarse en un plan de ajuste más severo y llevado a cabo por un nuevo grupo económico. A 15 meses de haber asumido Greenspun, debió renunciar, siendo reemplazado por Juan Vital Sourrolle. En junio de 1985, Alfonsín declaró una economía de guerra, anunciando la reducción del 12% del gasto público, el congelamiento de vacantes en el sector público, un fuerte aumento de las tarifas y los precios de los combustibles y transportes, la paralización de las inversiones públicas y la privatización de empresas estatales. Poco después, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, se inició el denominado Plan Austral, este plan económico heterodoxo con el objetivo de evitar el peligro de una hiperinflación. Ahora los argentinos vamos a terminar con la inflación, con medidas transformadoras. Cambia la moneda. Ahora rige el Austral.
Terminan los permanentes aumentos de tarifas. Se reduce el déficit fiscal. Se congelan precios y salarios para terminar con esta carrera donde todos perdemos. Bajan las tasas de interés para adecuarlas a una economía sin costos inflacionarios. Su apoyo es decisivo. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos. El plan tuvo un efecto favorable inmediato, que incluye un incremento de las exportaciones, un aumento de las liquidaciones de divisas, lo que permitió un crecimiento de las reservas del Banco Central, la suba de recaudaciones impositivas y tarifarias, disminución del déficit fiscal y de la emisión monetaria y reducción de las tasas de inflación al orden de un 2% mensual. Luego del éxito inicial, comenzaron a visualizarse algunos efectos no deseados. Si bien la inflación se había contraído notablemente en el mediano plazo, el Plan Austral implicó una caída de las remuneraciones reales en casi todos los sectores de la economía. El 4 de abril de 1986 se anunciaron correcciones al programa de ajuste, en procura de lograr cierta flexibilización. Las medidas consistían en nuevos aumentos de tarifas públicas y los precios de los combustibles, incluyendo la primera devaluación del austral en relación con el dólar, eliminación de los controles de precios y autorización de las empresas para ajustar sus márgenes y transferir a precios los aumentos de salarios otorgados, y reajustes a las tasas de interés reguladas. Con esto se pasaba de una política de congelamiento a otra de administración o flexibilización de precios. Durante gran parte de 1986, el Plan Austral mantuvo una estabilidad de los precios y favoreció el crecimiento económico. El PBI global creció un 5,3% en ese año, con un 12,7% de incremento del Producto Industrial. Al finalizar agosto de 1986, el presidente del Banco Central propuso una política más restrictiva en el manejo de las ofertas de dinero. La situación económica comenzó así a dar signos de un mayor deterioro. El FMI retiró su apoyo a causa del deterioro de los indicadores fiscales y monetarios, y el gobierno suspendió el servicio de la deuda a los bancos centrales, ingresando el país en una moratoria de hecho. La economía de Argentina se volvía a encontrar en una situación crítica, en la que se combinaba la recesión, la inflación, la caída salarial y la desocupación, mientras que la deuda interna alcanzaba los 46 millones de dólares. El retroceso salarial generó un conjunto de huelgas en distintos sectores y un paro general de los trabajadores de servicios públicos. Terminó con una importante desorden en la Plaza de Mayo y los actos de vandalismo en los alrededores. Ante esa compleja situación se presentó una nueva versión del plan de shock, el llamado Plan Primavera, cuyo objetivo primordial era llegar a las elecciones con la economía bajo un mínimo de control. Básicamente consistía en un acuerdo de moderación del aumento de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio, y un nuevo régimen cambiario, en el que el Estado intermediaba en las compras y ventas de divisas. El Plan Primavera duró poco, no generó confianza y adicionalmente a mediados de 1989 el Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. A comienzos de 1989 las expectativas inflacionarias crecieron. Para mayo era previsible un triunfo peronista. Durante los últimos días de enero se produjo una corrida especulativa contra el austral y el Banco Central vendió 900 millones de dólares en 15 días, tratando de defender el valor de la moneda. Ese intento del gobierno de mantener el valor austral concluyó en un fracaso. Las autoridades monetarias ya no contaban con suficientes reservas para intervenir en el mercado cambiario. Fue un golpe económico más importante desde el retorno de la democracia. Los precios empezaron a acompañar la evolución del dólar, por lo que ocasionó un proceso de hiperinflacionario. Las causas fueron múltiples, pero principalmente fue por la incontrolable corrida de los precios. Durante las semanas siguientes se desaceleró el aumento del precio del dólar, pero la inflación continuó ascendiendo,
Para abril, el valor del dólar, como los índices de los precios, crecieron conjuntamente hasta principios de junio. El gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas, que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar. Para intentar mantener bajo control el descontento de las Fuerzas Armadas, en 1986 Alfonsín debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la ley de punto final, imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar. El proyecto fue cuestionado por el peronismo renovador, intransigente y la democracia cristiana. Finalmente, el proyecto fue convalidado en ambas cámaras, conociéndose como el nombre de Ley de Punto Final. Sin embargo, dicha ley no fue suficiente y en Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron Cara Pintadas, dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Durante varios días el país estuvo al borde de la guerra civil. El propio presidente debió concurrir a Campo de Mayo para negociar de que no habría nuevos juicios contra los militares. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Durante 1988 se acentuó el derrumbe del gobierno. Mientras se definían las fórmulas para las elecciones presidenciales, la situación económica se deterioraba. Los reclamos seguetistas y las medidas de la fuerza se multiplicaban. Los precios prosiguieron su acelerada marcha ascendente. Alfonsín debía terminar su mandato el 10 de diciembre de 1989. Sin embargo, por razones electorales vinculadas a la grave situación económica, decidió adelantar la fecha de las elecciones al 14 de mayo. Carlos Menem triunfó con el 47% de los votos. Ese mismo mes la inflación alcanzó el 78% mensual y la pobreza comenzó a crecer de modo exponencial. Los precios subieron un 197%, los salarios entre un 110 y 160%, las tarifas de teléfono, luz, gas un 700%, medio salario de los obreros se destinaban al pago de los servicios públicos. El 30 de mayo, Alfonsín decretó el estado de sitio por 30 días y la represión cobró más de una decena de muertos. La situación era insostenible. El cuadro social registró varios episodios de gravedad. Se produjo una ola de saqueos a supermercados, almacenes y pequeños comercios, y poco después Alfonsín anunció que entregaría el poder en forma anticipada, lo cual se realizó el 8 de julio de 1989. Así concluye el gobierno de un hombre clave de nuestra democracia, un hombre al que le tocó la difícil tarea de gobernar luego de la época más negra de la historia argentina.